Buenas tardes a todos. Esta reunión, esta charla está siendo grabada para después poder dejarla para los que quieran verla de nuevo o no la han visto. Hoy día tenemos un tema súper interesante que son los medicamentos y para eso contamos con dos expositoras absolutamente de lujo que tenemos en esclerosis múltiple. Primero va a hablar la doctora Jacqueline Cherpenice, que todas la conocen, la experiencia que tiene, el manejo que tiene con la esclerosis múltiple, absolutamente un lujo que la tengamos aquí. Ella, además de ser directora también de la SOCHEDEM, que es la Sociedad Chilena de Enfermedades Desmielinizantes, es asesora desde el día 1 de la Corporación Esclerosis Múltiple Chile. Y después, bueno, ella nos va a hablar de los medicamentos, de cómo se usan, cuáles hay, qué es lo que se espera, qué es lo que viene. Y después, en la segunda parte, contamos con la doctora Gisela Hornung, que también todos ustedes, la mayoría la conoce. Ella también tiene una expertise tremenda en esclerosis múltiple y especialmente ella se ha especializado en embarazo y esclerosis múltiple. ¿Ya? Así que también va a hablar de los medicamentos, de cómo hay que programar un embarazo, etcétera. Al final de las presentaciones de las dos doctoras, vamos a ir a la parte de las preguntas. Y les vuelvo a decir que las preguntas van a ser por el chat, así que por favor vayan escribiendo en el chat y se van a leer al final, para que así alcancen todos a la pregunta. ¿Ok? Bueno, sin más, entonces le damos el paso a nuestra querida doctora Jacqueline Cherpenice para que comencemos con la charla. Ya. Ya. Bueno, primero que nada, buenas tardes y gracias, obviamente, a la corporación, a Verónica, por la invitación. La verdad es que voy a hablar de un tema que es bastante largo. Vamos a tratar de abarcar un poco las clasificaciones de los tratamientos, porque nosotros nos vamos basando un poco en las clasificaciones para ver cuál es el próximo medicamento, cómo lo vamos a dar. Primero, lo primero que se pregunta, y yo creo que la gente pregunta, bueno, ¿y la enfermedad se cura? La verdad es que en el fondo, cuando uno habla de una cura de la esclerosis múltiple, uno habla que la enfermedad no tiene brote, o sea, en el fondo está sin actividad. Cuando uno logra estar sin actividad, uno habla de que la enfermedad está curada, en el fondo está inactiva. Eso no es que la enfermedad se cure, no es que se mejora, sino que la enfermedad se puede detener. Los medicamentos de esclerosis múltiple, la verdad es que partieron hace mucho tiempo, ya el año 95 partieron los primeros interferones, ya hubieron los interferones, primero 1B, 1A, después el acetato de glaninal, el Copaxón, después apareció el 2006, ya empezaron los medicamentos, el natalizumab, y la verdad es que los últimos 15 años ha tenido una evolución sorprendente la cantidad de medicamentos que han aparecido los últimos 15 años. Y si bien los primeros medicamentos, los estudios mostraban que disminuía la progresión de la enfermedad, los últimos medicamentos han sido capaces de frenar la progresión. ¿Ya? Y por supuesto, ahora el próximo capítulo es lograr la reparación de las lesiones, un medicamento que logre ayudar a la remilinización. Eso todavía no ha aparecido en claro. Bueno, vamos a hablar primero de los primeros que salieron, es el interferón y el acetato de clatiramel. ¿Ya? Los estudios demostraron ya de que sí son efectivos. La verdad es que obviamente los estudios mostraron que un 30, entre 32, 34, 29%, por ahí están como en el 30% de personas que responden. O sea, de 100 personas, un 30% de las personas responden.
eso significa que uno no tiene que mirarlo, que esto no responde y no funciona. Sí funcionan, pero es menos la eficacia. Y vamos a ver en qué personas funcionan. ¿Ya? Siempre se sabe que mientras antes uno puede partir con el tratamiento, es mejor. Hay que tratar de partir, una vez que se tenga el diagnóstico, hay que partir con el tratamiento. Ahora, si uno no trata la enfermedad, obviamente no tratar es el mejor predictor de la discapacidad. Por lo tanto, una vez que está realizado el diagnóstico, hay que tratarlo. Ahora, cuando hablamos de tiempo, la verdad es que tiempo es cerebro. Mientras antes se trate la enfermedad, una vez está diagnosticado, hay que tratarlo. Esto es el estudio, los primeros estudios que salieron con interferón, ya, en la cual el no usar el medicamento obviamente empeoraba la enfermedad era una evolución natural que obviamente siempre va progresando hacia la discapacidad, pero cuando aparecieron los interferón la cosa cambió y la enfermedad empezó a modificar la historia natural. Ahora, estos medicamentos se llaman medicamentos que modifican el curso de la enfermedad, porque en el fondo se vio que los interferones, el Copaxón, reducía la acumulación de las lesiones corticales y la progresión de la atrofia en la esclerosis múltiple. Por lo tanto, hoy en día que están tan de moda los medicamentos de segunda línea, los medicamentos de primera línea sí son útiles. Y todos los estudios fueron referidos a ello. Y cuando se estudiaban con placebo y se demostró que esos medicamentos sí ayudan y generan un cambio en la evolución de la enfermedad. Reducen la acumulación de las lesiones corticales, disminuye la atrofia. Por lo tanto, son medicamentos útiles. Ahora, cuando uno ve la esclerosis múltiple, y lo que vemos nosotros y lo que ven los pacientes, la verdad es que es un iceberg. Uno ve las crisis, uno ve las lesiones cerebrales, uno ve la discapacidad, pero no ve para abajo. Hay muchas otras lesiones que uno no visualiza, uno ve una parte de la esclerosis múltiple. Por lo tanto, hoy en día han salido muchas formas de tratar de evaluar cómo está el resto de la sustancia blanca. Entonces, habían medicamentos, al comienzo, obviamente, antes del año el 92, se trataban solamente los síntomas, o sea, el paciente tenía un brote, se daba corticoide, el paciente se mantenía sin nada, después se volvía a dar corticoide. También se probaron, obviamente, yo estuve en una época en que alguna vez se probaron otros medicamentos, ciclofosfamida, en fin, otros. Pero cuando se descubrió los interferones, ya mostraron que disminuía la progresión de la enfermedad. Y desde que apareció el natalizumab, el 2006, hubo un cambio porque obviamente habían pacientes que respondían, y respondían bien a los interferones o los medicamentos de primera línea, pero había un grupo que no respondían a los interferones. Y ahí apareció el 2006 un medicamento, el natalizumab, que lo esperamos durante casi 2 años, en que teníamos que esperar un medicamento para la gente que no respondía a los medicamentos de primera línea. Obviamente apareció el natalizumab, que fue el primer biológico, y de ahí empezaron a aparecer una serie de otros medicamentos que vamos a hablar a continuación. Entonces, apareció una herramienta que nos sirve a nosotros los médicos para evaluar si un medicamento es útil o no, y eso se llama NEDA. Nosotros los médicos hablamos, y los neurólogos hablamos del NEDA cuando nos ayuda a saber si un medicamento es útil o no es útil, o hay que avanzar hacia otro medicamento. Y el NEDA significa que no hay evidencia de actividad de la enfermedad, sin evidencia de la enfermedad activa. Primero apareció el NEDA 3, en la cual se consideraba NEDA 1 sin crisis, se consideraba el NEDA 2 cuando no había nuevas lesiones en resonancia y el NEDA 3 cuando no había progresión de la discapacidad. Y después apareció el NEDA 4 cuando no hay atrofia. Por lo tanto, si una persona cumple con el NEDA 4, o sea, sin crisis, sin nuevas lesiones en resonancia, sin progresión y sin atrofia, estamos hablando que la enfermedad está detenida. Y hoy en día la meta de los medicamentos es que cumpla el NEDA 4, ¿ya? Entonces,
obviamente ha empezado una serie de muchos estudios tratando de comparar uno con otro, natalizar con placebo, en fin, hay millones de estudios, la verdad es que son miles de estudios que uno lee constantemente en la cual se evalúa cuál es más útil, cuál sirve más que otro, en fin, hay muchos estudios, no podría volver loca escribiendo. Ahora, se hizo un estudio ya, en la cual se trató de investigar a 7 años, qué pasaba a 7 años en pacientes que estaban usando los medicamentos de primera línea, estamos hablando de los interferón y el Copaxone. Se vio que de esos pacientes que estaban solamente con medicamentos de primera línea, el 46% de los pacientes el primer año cumplía el NEDA 4, o sea, en el fondo no tenían actividad el primer año. El segundo año, el 27% mantenía sin actividad. Y los otros 7 años, más o menos un 20%. Hay algunos que hablan de un 18, hablan un 22, pero en el fondo hay un grupo que responde a los medicamentos. En conclusión, los pacientes tratados a largo plazo con medicamentos de primera línea, ¿ya? Algunos dejan de responder y otros mantienen la respuesta. Eso es importante saber porque yo todavía tengo pacientes que llevan muchos años con interferón o el Copaxone y mantienen la respuesta, ¿ya? A largo plazo, la mayoría de los pacientes obviamente terminará usando un medicamento de segunda línea. La mayoría, no todos, ¿ya? Bueno, siempre hay muchos estudios con respecto a cuál de los medicamentos genera menos atrofia, no hay lesiones con gadolinio, en fin, la verdad es que hay muchos estudios y la esclerosis múltiple se ha puesto bastante más compleja porque ya tenemos prácticamente unos 18 medicamentos en el mercado y eso es mucho. Entonces cuesta, es una verdadera, una baraja de naipes que hay que saber manejar perfectamente y saber cuál es el que vamos a usar. Aquí quería mostrarles yo un medicamento que salió el año 2000, ya, yo usé el mitosantrón, porque la verdad es que como teníamos un grupo de pacientes que no respondían a los interferones, ya, no sabíamos qué dar. Y apareció la mitosantrón, un medicamento nuevo que era una quimioterapia, y se usó, yo lo usé el mitosantrón, y la verdad es que el mitosantrón era muy bueno, era espectacular. Incluso la gente está usando interferón y los que no respondían a los interferón empezamos a usar la mitosantrona. Y la verdad es que el 92% de los pacientes se frenaba la enfermedad y la progresión era un 70% no. Así que era una cosa espectacular. Lamentablemente la mitosantrona fue peligroso y hay un grupo de pacientes que presentó leucemias tardíamente y otros pacientes presentaban cardiopatía. Por lo tanto, se suspendió. Yo ya no lo uso. Pero en fondo hay que entender que la leucemia se presentaba años después, muchos años después. Y eso hace tener cuidado, yo usé la mitosantrona, hay que tener cuidado con los medicamentos nuevos y tan fuertes, porque si bien pueden ser muy efectivos, pero medicamentos a largo plazo pueden producir algunas consecuencias graves. Por lo tanto, uno siempre tiene que ir con cierto criterio en usar un medicamento nuevo y espectacular porque puede producir a largo plazo complicaciones. Y eso fue con la mitosantrona, que era espectacular, pero la verdad es que se dejó de usar ya porque genera leucemias a largo plazo. Vamos a hablar un poquito de las clasificaciones. ¿Cómo clasifican ahora? Porque hay tanto medicamento que hay que aprender a clasificarla. Si nos vamos un poquito para atrás, ¿cómo se forma el sistema inmune? El sistema inmune parte con una célula madre. Una célula madre, que es las defensas, podríamos decir, se divide en dos. Una que se van a los ganglios linfáticos, y otra que se va a la médula ósea. La médula ósea es, podríamos hablar, esa parte rojita que tienen los huesos, ahí está la médula ósea. Entonces, los glóbulos blancos que crecen y se multiplican en la médula ósea producen, que están en la sangre, esas células se van a la sangre y son verdaderos glóbulos blancos los que están en la sangre. Esos glóbulos blancos que se forman en la médula ósea van a la sangre y estos están en todas las mucosas, en todas partes. Entonces, estos medicamentos que se forman en la médula roja y se van a la sangre son la primera línea de defensa. En cambio, los que se van a los ganglios
son la segunda línea de defensa. Y vamos a ver por qué. Entonces aquí dividimos, dependiendo de dónde se van, tenemos un sistema innato y un sistema adaptativo. El sistema innato es el sistema que está en todas las mucosas, en todas partes. Es como la primera puerta de defensa. Este está. Y ahora que todo el mundo conoce algo del COVID, obviamente el sistema innato es súper importante para atajar la primera tajada de los virus, de las bacterias. Estos están en todas las mucosas. Entonces, lo primero que se encuentra un virus cuando ingresa es con este sistema que ya está. Ahora, una vez que ellos, los macrófagos, se comen a un virus, podríamos decir que forma un molde. Entonces estos van hacia los linfocitos, a los ganglios, y le demuestra y muestra ya a los linfocitos para que ellos hagan este molde. Y hacen este molde, y eso, que se demora una semana, 2 semanas en formar, forman los famosos anticuerpos. Para eso requieren el molde que le presentan los otros sistemas. Entonces, el sistema innato es rápido, es lo que está. Y el sistema adaptativo es el que se demora, el que está en los ganglios. Y yo creo que todo el mundo ha tenido alguna amigdalitis y ha visto que un ganglio se inflama. Es porque ya tiene este ganglio está produciendo ya y multiplicando los linfocitos porque tienen que ir al ataque pero en forma específico, no desordenado. Van a atacarlo pero ya con el conocimiento de que saben lo que es. Entonces los ganglios se inflaman porque están multiplicándose. Entonces, empezaron a clasificar los medicamentos, porque ya había muchos medicamentos, entonces hay que tratar de clasificarlos como para ver cuál nos ayuda. Y tenemos uno, los que son los que dan inmunomodulación crónica, que son los que modulan, inmunomodulación, y ahí están los interferones, el Copaxón. Después vienen los de inmunosupresión crónica, y ahí está, por ejemplo, el natalizumab, ¿ya? Que se mantiene. Y por supuesto, después vinieron los medicamentos que generan una terapia de reconstitución. O sea, en el fondo, los medicamentos que salieron después son medicamentos que destruyen las defensas y se vuelven nuevamente a producir un cambio y se vuelven a formar. ¿Ya? Vamos a explicarlo mejor. Entonces, dependiendo un poco de lo que habíamos hablado, hay dos formas de tratar la esclerosis múltiple. Uno, que es lo que siempre se hizo, en la cual uno mantiene una terapia más bajita y después, a medida que el paciente, según no vaya respondiendo, uno va poniendo un medicamento más fuerte. Entonces, el tratamiento es la eficacia es durante toda la terapia. Y ahí tenemos, por ejemplo, los inmunomoduladores, el interferón, el acetato de clatiramato, el dimetilfumarato, la teriflunomide, y también están los inmunosupresores, el fingolimod, el siponimod, que es el nuevo que viene para la secundaria progresiva, pero que es un inmunosupresor crónico que actúa mientras se mantiene el tratamiento, el natalizumab y el dimetilfumarato. Y después tenemos los otros, la otra variedad, que son lo de reconstitución de terapia. La terapia, estos medicamentos son de terapias intermitentes. Y lo que hace es que primero genera una inmunosupresión. Se da el medicamento, se produce una inmunosupresión. No es eso, pero para que ustedes entiendan, es como una quimioterapia. Produce una inmunosupresión y después de esto, cuando termina el efecto del medicamento, se produce una reconstitución del sistema inmune, pero es favorable. En menos, al parecer, se podría hacer que hay como un reseteo. Entonces, puede depletar o disminuir en forma transitoria los linfocitos T, linfocitos B o otras células también del sistema innato. Ahora, la eficacia de esta terapia se mantiene durante los ciclos, ¿ya? Y de esos tenemos los selectivos, que afectan solamente el sistema adaptativo. Estamos hablando que afectan solamente las células que están en los ganglios. Tenemos el ocrelizumab, la cladribina y el ofatumumab. Son medicamentos nuevos. Y los no selectivos, que afectan los dos sistemas. El sistema adaptativo, el que está en el fondo en los ganglios, y el sistema innato, que es el que está en la célula defendiendo todo. Y de eso es el alemtuzumab. El alemtuzumab es un medicamento que en general es bastante fuerte porque afecta
o genera una inmunosupresión completa del sistema innato y el sistema adaptativo. Es un buen medicamento, es fuerte, por lo tanto uno en general lo trata de usar como segunda o tercera alternativa. Entonces, logramos después los médicos de clasificar un poco los medicamentos. Ya los medicamentos que vamos escalando y los medicamentos que hacen un recambio completo. ¿Ya? Entonces tenemos aquí los ejemplos, el primero los inmunomoduladores, que siempre hemos sabido que los inmunomoduladores son los interferones, los inmunosupresores como el fingolimod, los selectivos tenemos la cladivide, el ocrelizumab está ahí también, y obviamente los no selectivos, que son inmunosupresores bastante fuertes, el alentuzumab. ¿Ya? Entonces, la terapia de reconstitución del sistema inmune, habíamos hablado primero que había una reducción del sistema inmune, una inmunosupresión, para que después vuelva a formarse un sistema como un reseteo del sistema inmune que sea menos agresivo o que no actúe. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la cladivide, en la cual uno lo da, baja, la cladivide provoca una baja del linfocito B, el linfocito B principalmente, también el linfocito T, pero después vuelve a subir, después uno vuelve a hacer otra de nuevo, se bajan nuevamente el segundo año y finalmente vuelven a crecer los linfocitos, pero crecen los linfocitos, se multiplican, están en valores normales, pero el compromiso y el ataque a la esclerosis múltiple es baja, o sea, en el fondo hay un reseteo, se puede producir un reseteo del sistema inmune. Ahora, muchas veces cuando dan uno de estos ciclos, se ha visto que a veces no basta con 2 ciclos, a veces hay que dar otro ciclo más en un tiempo más. Pero esos son la ventaja de tener estos medicamentos que son de terapia de reconstitución. ¿Ya? Ahora, bueno, ¿y qué nos ayuda esto de clasificarlo entre uno y otro? Entonces uno puede decir, bueno, estos medicamentos los vamos a aplicar en los pronósticos. Nosotros los médicos manejamos cuáles son los factores de buen pronóstico cuando se inicia, cuando debuta una enfermedad, cuando se inicia una enfermedad, uno puede decir, estos son de mejor pronóstico, estos elementos, o son elementos de mal pronóstico. Ahora, son estadísticas, porque yo creo que todos hemos tenido pacientes de mal pronóstico y llevan 20 años y están regio con la enfermedad. O sea, estos son estadísticas. Pero las estadísticas nos ayudan a los médicos. Entonces, tenemos factores de mal pronóstico y factores de mejor pronóstico. Entonces, obviamente, ¿a quién le vamos a dar medicamentos como escalada? O sea, uno parte con un medicamento más suave, interferón, copaxón, qué sé yo, y podemos ir escalando en los pacientes que tienen buen pronóstico. Eso significa que tenemos tiempo para ir evaluando al paciente, porque si el paciente se mantiene bien, uno lo mantiene con los primeros medicamentos, que son inmunomoduladores. Siempre la idea es tratar de tener los pacientes inmunomoduladores y no inmunosuprimidos. Entonces, ¿a quién hace un medicamento, una terapia de inducción-reconstitución, que igual es un medicamento que genera una inmunosupresión importante? Son los pacientes que tienen mal pronóstico, ¿ya? Que tienen más crisis, que tienen mucha carga lesional, ¿ya? O simplemente que ha fallado el tratamiento de primera línea. Entonces, y uno dice, bueno, y los pacientes de reconstitución, que son los más agresivos, uno podría partir en un paciente de un inicio, claro, los pacientes que tienen cuadros graves, que tienen brotes severos, que tienen mucha carga lesional, ¿ya? O también pacientes que uno se da cuenta que son hombres, que parte como hombre de edad más tardía, ¿ya? O que el primer brote tuvo una secuela, no mejoró completamente, ¿ya? Entonces, cuando uno sabe que este paciente tiene una evolución que va a ser difícil, uno no tiene tiempo para pasar, uno sabe que el paciente va a tener una evolución tórpida, entonces uno parte con una terapia más fuerte, ¿ya? O los pacientes que, por supuesto, han estado en terapias que no han respondido, uno pasa a una terapia de reconstitución óptima. Ahora, cuando uno mira la verdad es que uno se da cuenta que la carga del tratamiento para un paciente ya no depende si el medicamento es más severo. Uno dice, pero ¿cómo estoy tomando tantas pastillas o me estoy tomando tanto medicamento? La verdad es que no, porque, por ejemplo, el alentuzumab son 5 dosis al año. Ahora, la verdad es que son 5 dosis, pero bastante más fuerte. En cambio, si uno ve al interferón, ya son 156 dosis, ya. En el fondo,
uno piensa que por el hecho, no hay que pensar que por el hecho de recibir menos dosis, menos terapia, es menos fuerte. No es así, ¿ya? Entonces, un poquito, otra clasificación para entender un poco. ¿Cuáles son los efectos de los medicamentos? Entonces, los medicamentos en general están basados en atacar hacia los linfocitos. En el fondo, uno trata de modular no la primera línea, no el sistema innato, porque ese sistema es muy útil. Uno trata de modular el sistema, el sistema donde están los ganglios, ¿ya? El sistema adaptativo. En eso tratamos de cambiar nosotros la evolución. Entonces, los efectos de los medicamentos siempre están basados en los linfocitos. Los que reducen la proliferación de los linfocitos en los nódulos, en los ganglios linfáticos, tenemos la terifluramide, el alemtuzumab, el ocrelizumab, la cladivide. Y de ellos, los inmunomoduladores que también disminuyen la proliferación de los ganglios, tenemos los interferones, el acetato de clarimato, el difenidol, fumarato. Y aquellos que disminuyen la salida de los linfocitos desde los ganglios hacia la circulación sanguínea, tenemos el fingolimod, el siponimod y el ozanimod, que no están, ¿ya? O sea, en el fondo los medicamentos siempre se basan en frenar la multiplicación de los linfocitos en los ganglios. En general eso, porque uno no quiere frenar el otro sistema inmune. Ahora, hay unos medicamentos que previenen que pasen los linfocitos de la sangre hacia el cerebro. En general, hay una división que se llama barrera hematoencefálica, que es una barrera que frena que pasen las sustancias químicas hacia el cerebro. Pero la verdad es que, obviamente, los linfocitos, que son parte de la casa, podríamos decir, entran directamente por la barrera. Entonces el natalizumab evita que crucen los linfocitos T. Y los interferones también se ha visto que ha disminuido un poco. Y como neuroprotector, porque pasan la barrera, porque son drogas, tenemos el aclarivide, el dimetilfumarato y el fingolimod. No sé cómo estoy en tiempo, un poquito. Bueno, un poquito de ocrelizumab, que frena los linfocitos B, ¿ya? También se usa el ocrelizumab para la primaria progresiva, pero también trae complicaciones porque es un medicamento que es un inmunosupresor y que, por supuesto, hay algunos casos descritos de PEML, de herpes zóster ya, y de herpes simple. Y también produce que bajan las gamaglobulinas. La verdad es que siempre, yo sé que siempre uno piensa que el rituximab se parece bastante al ocrelizumab, y la verdad es que el ocrelizumab viene un poco del rituximab, pero hay algunas diferencias, ¿ya? Uno es humanizado, eso genere menos efecto de alergia, ¿ya? Así que, si bien se parece mucho, hay algunas diferencias, ¿ya? Y eso también está bastante escrito. El alemtuzumab, 2 palabras, para no atrasarnos mucho, produce la depresión, actúa sobre el CD54, que se encuentra en el sistema innato y en los dos sistemas inmunes, ¿ya? Y obviamente es un medicamento que es un medicamento efectivo, es una gran herramienta, pero obviamente como una alternativa un poco cuando no han respondido los otros medicamentos, porque produce varios efectos adversos, ¿ya? Aquí puede producir una leucopenia, linfopenia, hay una reacción importante y grave, puede ser a la infusión, ¿ya? En fondo, como es inmunosupresor, puede producir enfermedades, infecciones, se han descrito algunos casos de listeriosis, ¿ya? En fin, tiene, obviamente, porque es un medicamento que baja los linfocitos T, B y linfocitos, y además del sistema innato, entonces produce una inmunosupresión importante. Pero después que la produce, obviamente después se vuelve a reconstituir el sistema como un reseteo, ¿ya? Entonces, claro, es un buen medicamento, pero tiene bastante más riesgo asociado. Y el Cladivide, 2 palabras, en el fondo es un medicamento que cruza la barrera, actúa sobre los CD4, ¿ya?
reduce la conversión, también se ha visto en pacientes de primera línea, es un buen medicamento, ¿ya? Y obviamente es bastante útil el medicamento, ¿ya? Disminuye bastante las crisis, ¿ya? Hay ya, los pacientes que están con claridad, la verdad es que ayuda bastante y produce una disminución, el paciente está bastante libre de brotes, ¿ya? La progresión también disminuye, ¿ya? Al comienzo marca bastante, baja los linfocitos B, después también baja los T y después viene una reconstitución rápida, como habíamos hablado, ¿ya? Obviamente, todos estos medicamentos, mientras más activa está la enfermedad, es más útil. Cuando el paciente ya está con un cuadro con daño secuelar, obviamente todos estos medicamentos actúan cuando la enfermedad está activa, porque actúa sobre los linfocitos. No son medicamentos regenerativos, ¿ya? Actúan cuando la enfermedad está activa, porque obviamente cuando la enfermedad está activa es cuando van los ataques de los linfocitos, y ahí es donde ellos frenan. La cladivida entonces se ha logrado un NEDA de 47%, o sea, en 47% del paciente de enfermedades más agresivas no tienen actividad, ¿ya? También tiene el herpes zóster, por eso siempre se vacuna a los pacientes cuando van a usar medicamentos más eficaces, tienen que tener la vacuna o le piden anticuerpos para el herpes zóster, ¿ya? Ahora, está súper claro cuando hay falla de tratamiento. En algunos lugares se consideran falla de tratamiento cuando hay más crisis en más años, otros tienen en Canadá, por ejemplo, una crisis en un año, ¿ya? Pero en general hay falla de tratamiento, está claro, cuando hay crisis y cuando hay nuevas lesiones. Cuando uno encuentra un paciente que tiene crisis o que tiene una carga más lesional, uno sabe que hay una falla de tratamiento y tiene que pasar a la segunda línea, ¿ya? Los problemas y los riesgos. Obviamente, mientras hay medicamentos que ya se han descrito, que generan el PEM-EL, que es del virus JC, natalizumab, fingolimod, ya inmunosupresor, que generan infecciones, ya alemtuzumab, ocrelizumab, la mitocentrona, otros medicamentos que no se usan generalmente, pero también están descritos, ya. Y hay medicamentos que si uno por alguna causa saca estos medicamentos puede producir un rebote importante en la enfermedad. El fingolimod es uno de ellos y el natalizumab, que cuando uno debe de cambiarlo a otro medicamento, lo grave es que la enfermedad puede tener un rebote severo, así que estar atento a esto. Y la conclusión, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune con un componente inflamatorio y degenerativo de carácter grave y progresivo, por lo tanto hay que tratarlo precoz. Hoy en día hay muchas opciones de tratamiento que varían su eficacia y seguridad. Se pueden identificar desde el inicio de la enfermedad y durante el curso algunos marcadores clínicos y radiológicos que pueden establecer un buen o un mal pronóstico, y dependiendo de eso es que uno va a iniciar la terapia, ¿ya? Ahora, hay que estar siempre vigilando al paciente con exámenes clínicos, con la anamnesis y la resonancia, porque precozmente hay que saber si hay una falla terapéutica, porque hay que cambiar el medicamento. No podemos tener una inercia terapéutica, o sea, eso de que no, estamos bien, sigamos con el mismo medicamento. Yo creo que no puede haber inercia terapéutica. Hay que estar atento y cambiar el medicamento. ¿Ya? En una esclerosis múltiple agresiva requiere una terapia agresiva desde el principio, ¿ya? Y la decisión terapéutica debe ser compartida con el paciente en relación a los beneficios y también a los riesgos, ¿ya? Muchas gracias. Ojalá que les haya Muchas servido. gracias, doctora Cherpenice. Estuvo clarísimo. Así que ahora, bueno, vamos a pasar a la segunda parte de la charla. Les recuerdo, chicos, por favor, que mantengan sus videos y micrófonos apagados para tener una mejor resolución. Y como preguntaron por ahí, la charla va a quedar grabada a disposición de todos como siempre, ¿ya? Y las preguntas, bueno, por ahí por el chat. Así que ahora le damos el paso a nuestra querida doctora Gisela Horno. Bueno, muchas gracias de nuevo, Vero, por la invitación. Bueno, volver a juntarnos. Esto de la pandemia de repente nos alejó un poquito, pero ya es momento de volver a hablar de esclerosis múltiple. ¿Ya? Y a mí me toca hablar de este tema. ¿Están viendo mi presentación, solo para asegurarme? Sí.
Se ve bien. ¿Sí? ¿Se ve? Perfecto. Me toca hablar de embarazo. Súper, súper controversial como es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad en que los conocimientos que tenemos se han desarrollado de manera exponencial en los últimos 10 años. Y cada año vamos aprendiendo más, van apareciendo nuevos tratamientos, y también vamos respondiendo dudas que acarreábamos desde que se describió la enfermedad. Y como decía la doctora Cherpenice, teniendo tantas posibilidades terapéuticas, lo que queremos como meta para decir que nuestro tratamiento es el adecuado para nosotros es tener a un paciente, entre comillas, lo que se llama NEDA o libre de evidencia de la enfermedad. O sea, que pareciera y que funcionara como si no tuviese enfermedad. Que no tenga nuevas lesiones, que no tenga atrofia, que no tenga brotes, que mantenga su funcionalidad. Y cuando hablamos de eso, uno de los temas que surge es, bueno, ¿qué es la normalidad? ¿Qué es mantener la normalidad? Bueno, si yo quiero estudiar, es poder estudiar. Si yo quiero ir a celebrar con mis amigos, celebrar. Si yo quiero trabajar, trabajar. Si quiero hacer deporte, hacer deporte. Y acá hay un tema potente, el hacer familia, ¿ya? Actualmente de repente eso ha perdido un poquito de importancia, hay moda, nuestros adolescentes dicen, no, yo no quiero, pero sí o no en algún minuto se plantea esto, ¿y qué pasa si yo quiero hacer familia? ¿Puedo? ¿No puedo? ¿Tengo riesgo? ¿Riesgo para la guagua? ¿Riesgo para mí? Y se genera un listado de preguntas que yo me pongo en el lugar de los pacientes y las pongo ahí en mi lista, que me imagino que son las que a ustedes también lo inquietan. Uno, ¿me puedo embarazar o no? Y si voy a andar peor, puedo tener un parto normal, puedo dar pecho, si tengo esclerosis múltiple, hay un riesgo para mi guagua, puedo usar fertilidad asistida, debo atrasar el inicio de mi tratamiento si quiero tener hijos, me puedo embarazar con mi tratamiento de esclerosis múltiple actual. ¿Cuánto tiempo antes lo suspendo? Y si tengo un brote, ¿qué hago? ¿Voy a poder tratarme o no? Esos son uno de muchas, muchas más preguntas, pero suelen ser las más comunes. Hace poco tiempo no teníamos respuesta, y no estoy hablando de tanto tiempo, o sea, hace 10 años yo creo que todavía estaba en duda muchas de estas preguntas. Y los neurólogos somos bien cobardes, bien conservadores, entonces si no hay evidencia, no podemos recomendar el embarazo, y muchos de ustedes que llevan más años de enfermedad, en sus inicios le dijeron, no debe embarazarse. No porque hay evidencia que fuera a empeorar, se creía que eventualmente sí, pero no existía el conocimiento suficiente como para saber de qué factores dependía el éxito de un embarazo y qué implicaba para la mamá ese embarazo. Y así como hemos ido avanzando, hemos podido ir respondiendo a estas preguntas. Este gráfico que está acá muestra la evolución de la enfermedad en la etapa pre-embarazo, durante el embarazo y en el fin del embarazo, dividido aquí por trimestre. Y el consenso es que durante el embarazo la frecuencia de brotes disminuye, y disminuye más durante el segundo trimestre, ¿ya? Eso se observó en distintos estudios, ¿ya? Y sí inquietaba y daba una idea un poco falsa que después del embarazo las pacientes tendían a hacer brotes, ¿ya? Y eso era lo que en el fondo hacía pensar a los médicos que, chuta, si se embaraza va a tener brotes, ¿ya? Fuimos explicándonos un poco por qué pasaba esto. Se cambia el patrón de proinflamatorio por el patrón antiinflamatorio. El organismo, para poder tolerar 9 meses a un agente extraño, que es el bebé que vive dentro de uno, pero que tiene células distintas, un sistema inmune distinto, etcétera, debe generar tolerancia, porque si no sería imposible llevar a cabo y finalizar un embarazo. Entonces, todas las mujeres durante el embarazo, producto de la modificación de las hormonas,
tendemos a bajar nuestra actividad inflamatoria y cambiar a una actividad más bien antiinflamatoria. Se ven otras enfermedades autoinmunes también, en el lupus, en la artritis reumatoide. Acá también vemos lo mismo, pero lo que se ve en las líneas de colores, por ejemplo, la verde, la roja, el azul, es progesterona, estrógenos, prolactina, y cómo estas tienen una relación súper directa con el riesgo de los brotes. Entonces, de no saber nada de embarazo, los estudios que empezaron a dar resultados, se iniciaron con estas revisiones, que al principio tenían 141 pacientes, 60, 142, 400, hasta llegar a estudios con más pacientes. Y se pudo llegar a distintas conclusiones. Por ejemplo, se vio que las pacientes de esclerosis múltiple al embarazarse no tenían diferencia en cuanto a la frecuencia del aborto, tampoco tenían más cesárea. Algún estudio lo mostró, pero ahí está el factor más de miedo del médico que la necesidad real de hacer una cesárea. No hay aumento en cuanto a las complicaciones obstétricas, y la mayoría de las veces no hay partos de pretérmino, o es lo mismo que la población en general. ¿Y qué pasa durante el embarazo? Lo que yo les había comentado, primer, segundo y tercer trimestre, si ven estos numeritos acá, la tasa de brotes disminuye significativamente. Y el posparto, que sabemos en que aumentan los brotes, este aumento va a ser similar a la frecuencia de brotes que tenía el paciente. Va a depender mucho de la frecuencia de brotes que tenía en el año previo de embarazarse. Y ahí tenemos una lección súper, súper potente. Nosotros tenemos que primero compensar a la paciente y lograr que nuestra paciente esté, ojalá, en NEDA o sin actividad de la enfermedad, encontrar su tratamiento ideal, mantenerla en su tratamiento ideal y de ahí planificar el embarazo, porque eso va a estar completamente relacionado con cómo lo va a pasar esta mamá y nosotros que somos los médicos detrás de esta mamá en el posparto. Lo mismo que les había dicho, pero acá con una referencia bibliográfica para darle más poder a la recomendación. ¿Ya? Entonces, en suma, ¿qué sabemos ahora? La fertilidad en la esclerosis múltiple no está afectada. En cuanto a los anticonceptivos, no hay evidencia de efecto negativo sobre los brotes. En cuanto a las terapias modificadoras de la enfermedad, por lo general tampoco van a alterar la efectividad de los anticonceptivos. Riesgo genético de esclerosis múltiple se considera una enfermedad no genética. Sí hay un factor genético dentro de muchos otros factores que pueden influir en que una persona tenga o no tenga esclerosis múltiple. Y, por ejemplo, si los padres tienen esclerosis múltiple, aumenta 2 a 2.5% la posibilidad que el hijo lo tenga. Si ambos padres tienen esclerosis, es de 6 a 12. Pero no tiene las características de una enfermedad genética en que o 25 o 50% de los familiares, o de los hijos, perdón, van a tener la enfermedad. ¿Qué pasa en cuanto a la sexualidad? Se ha descrito que los pacientes con esclerosis múltiple tienden a tener más disfunción sexual, tanto en hombres como mujeres, el doble que la población general, pero tampoco existe un motivo único, ¿ya? Hay mucho que tiene que ver con lesiones que pueda tener el paciente, por ejemplo, a nivel medular, y comprometan la sensibilidad del tronco, las extremidades inferiores. Puede tener que ver con estados depresivos, con ansiedad, y puede tener que ver también de repente con los múltiples medicamentos que puede recibir un paciente. Por lo tanto, debe ser abordado y debe ser manejado de manera multidisciplinaria y de distinta manera dependiendo de cuál va a ser el origen de la disfunción sexual. Eso es lo mismo. ¿Qué pasa con la fertilización in vitro? Sabemos que los estimuladores de la ovulación que se usan para la fertilización in vitro
sobre todo los agonistas de GnRH, pueden aumentar el riesgo de hacer un brote, ¿ya? Sin embargo, esto no contraindica la fertilización in vitro. No hay más embarazo ectópico, no hay más aborto espontáneo, no hay más mortinatos, ni tampoco hay más defectos de nacimiento. Tampoco el embarazo tiene un efecto negativo a largo plazo en la discapacidad, ¿ya? Que era uno de los miedos que teníamos antiguamente cuando no sabíamos del embarazo, en que uno solo tenía la impresión de que estos pacientes que no teníamos mucho tratamiento, que se embarazaban activos, después se reactivaban en el posparto, y pensamos que esa reactivación a largo plazo iba a tener un costo para el paciente. Pero ahora que se ha llegado se ha completado tiempo suficiente y amplios tiempos de seguimiento de las pacientes, se ha visto que el embarazo no tiene un impacto negativo en la discapacidad a largo plazo. El parto lo definen parámetros obstétricos, no la esclerosis múltiple. ¿Ya? Una esclerosis múltiple no está para nada obligada a tener una cesárea. La anestesia que debe recibir la paciente va a depender de sus necesidades. Tampoco está contraindicada, como fue un mito por años, la anestesia epidural en la esclerosis múltiple. Y ahí a mí me llama un poquito la atención porque, de hecho, no sé si se los habré contado antes en otra charla, pero yo tuve un encuentro con un anestesista en una paciente que el anestesista se negaba a dar anestesia epidural y decía que la paciente tenía que recibir anestesia general por el tema de la esclerosis múltiple, ¿ya? Y eso es una creencia arraigada en anestesistas un poco más antiguos, ni tanto, estamos hablando que todo esto lo hemos aprendido en 10 años, pero efectivamente los estudios actuales no contraindican para nada la epidural. Y en cuanto a la lactancia, se ha visto que tampoco la lactancia tiene un efecto negativo sobre la esclerosis múltiple, y si la lactancia es exclusiva, o sea, cero papa, cero relleno, tendría un efecto también protector, que eventualmente nos permitiría retrasar un poco el inicio de los medicamentos modificadores del curso de la enfermedad, dependiendo de la paciente, ¿ya? Siempre vamos a tener que analizar cada paciente, qué tratamiento usaba, si era una enfermedad muy activa previamente, cómo estuvo el año siguiente, para poder tomar la decisión de lactancia, cuánto tiempo de lactancia y cuándo vamos a volver a instalar su medicación de uso habitual. Entonces, una de las tablitas típicas que uno muestra de las cosas importantes en la toma de decisión de qué medicamento vamos a usar es el estatus reproductivo. O sea, siempre vamos a preguntar si la persona está pensando en hacer familia, si está pensando en cuándo, si está pensando en 10 años, si está pensando en 1 año, y eso lo vamos a confrontar un poco a el tipo de enfermedad y las características de enfermedad de la paciente. Esto se lo mostró la doctora Cherpenice, el abanico de posibilidades terapéuticas que tenemos, pero eso al mismo tiempo nos obliga a seguir los pacientes para generar guías que nos permitan decir qué medicamentos usar y hasta cuándo usarlos antes del embarazo. Ya el año 2017, por primera vez y como un hito, se aprueba el uso de uno de los medicamentos que es el Copaxone o el acetato glatiramé para el embarazo, ¿ya? Luego también se agrega la autorización del uso de los interferones en el embarazo. ¿Y eso qué significa? Que el Copaxone uno podría suspenderlo cuando el test de embarazo es positivo, siempre que nuestra enfermedad no sea agresiva, y vamos a tener la protección del embarazo. Y también los interferones, generalmente también los suspendemos ya hace algunos años cuando está el test de embarazo positivo. Si pensamos que en una paciente que tuvo en algún minuto una actividad importante de la enfermedad, uno podría plantear usarlo durante el primer trimestre, por ejemplo, o si la paciente está usando un medicamento de alta eficacia en el cual puede haber riesgo de
de activación de la enfermedad antes de llegar al segundo semestre, que es el más, perdón, segundo trimestre, que es el más protector, podríamos pasar de ese medicamento a usar el Copaxone y a usar, por ejemplo, los interferones para proteger un poco a nuestra paciente. Seguimos. ¿Qué pasa con el natalizumab? También grandes descubrimientos. El natalizumab se puede usar durante el embarazo y de hecho se recomienda su uso en algunos pacientes cuando tienen una enfermedad muy agresiva, ¿ya? Si estos pacientes tienen una enfermedad y una historia de poca actividad, tienen mucho tiempo sin actividad la enfermedad, eventualmente se puede suspender con el diagnóstico del embarazo, que es lo que hacemos en la práctica, o se puede dejar durante el primer trimestre para que en el segundo trimestre, ya más activa la protección, no tengamos este que se llama rebrote, que pasa también con el fingolimod. Y otra alternativa que se ha planteado es que se suspenda el medicamento con el embarazo y protejamos un poco del rebrote usando, por ejemplo, los medicamentos que sí están autorizados, como el Copaxone o como los interferones. ¿Qué pasa con el fingolimod? El fingolimod está contraindicado en el embarazo y la etapa de lavado, de watch out necesario antes de la concepción, se habla de 2 meses u 8 semanas, ¿ya? Por eso es importante que el embarazo sea programado. Hablar del embarazo incluso cuando el paciente todavía no tiene intenciones de embarazarse, como para que exista una alianza con su médico y cuando llegue el momento también exista la confianza para poder hacer un retiro lo más adecuado posible. Y tampoco se puede usar en la lactancia, ¿ya? Solamente en la lactancia podemos usar interferón y podemos usar con seguridad, porque hay muchos otros que están en estudio, el Copaxone. La teriflunomida uvayo sí que está muy contraindicada con el embarazo. Tiene un problema que su circulación en la sangre dura mucho, ¿ya? Y se ha visto que incluso al año o más de un año de haber suspendido el tratamiento, las pacientes todavía tienen niveles importantes del fármaco circulante, que se considera un fármaco teratogénico o malo para el embarazo. Entonces, lo que se hace, no es que uno no se pueda embarazar, pero lo que se hace es conversarlo bien con el paciente, se le indica un buen método anticonceptivo mientras esté con el tratamiento, porque acuérdense que la primera meta es lograr 1 año, por lo menos, de buen control de enfermedad, y cuando la paciente decide el embarazo, ahí uno hace un método que se llama de lavado de washout acelerado, en que usamos carbón activado en unas dosis relativamente altas por 2 semanas, y con eso bajamos los niveles a casi indetectables en la sangre y recién ahí podemos planificar el embarazo. El Tecfidera, no hay estudios de su efecto en el embarazo, pero sí tiene la ventaja que dura poquitas horas en la sangre, ¿ya? Entonces, por lo general, uno lo retira cuando el paciente dice, ya, me quiero embarazar, se puede retirar y partir la campaña de embarazo al día siguiente, así de rápido el Tecfidera. Con el ocrelizumab, como es de las moléculas más nuevas, si ustedes revisan, antiguamente se hablaba de 1 año después de la última dosis, pero ahora hemos visto que nos da una ventana para programar embarazo después de cada infusión entre los 4 y 6 meses. Algo que aprendimos con el COVID, que cuando partió el COVID, no sabíamos cuándo podíamos vacunar a los pacientes, si podíamos o no podíamos colocar el medicamento, si lo teníamos que suspender. Tuvimos que ir aprendiendo por el camino, con ayuda de los centros europeos, sobre todo ellos que partieron antes con el COVID, y ahí fuimos midiendo CD19 para ver el efecto del ocrelizumab, y vimos que efectivamente tiene cierto efecto protector que puede ser más allá de 2 meses de la fecha en que le tocaba oficialmente el ocrelizumab. Entonces el ocrelizumab nos da una ventana a partir del 4.º mes de la infusión
para intentar embarazo por 2 meses, por ejemplo, y después a los 6 meses podemos volverlo a intentar. ¿Ya? Pero recuerden, lo que necesitamos es una enfermedad bien controlada, con nuestro medicamento que nos tenga en lo que nos explicó la doctora Cherpenice, NEDA o control de nuestra enfermedad. Alemtuzumab también es una molécula de alta eficacia y nos da una ventana de 2 meses, o sea, durante 4 meses después de cada infusión, debemos usar anticonceptivos que sean altamente eficaces, y después podemos intentar embarazo, y lo que se recomienda es tener por lo menos las 2 dosis de los 2 años, y después de 4 meses de la última dosis se puede intentar embarazo, pero no podemos olvidar que el alemtuzumab aumenta la frecuencia de otras enfermedades autoinmunes, y eso debe ser bien monitoreado también durante el embarazo y durante 4 a 5 años después del uso del alemtuzumab. La cladribina, que es uno de los últimos medicamentos incorporados, que ya Chile se ha estado haciendo una experiencia, también permite el embarazo, pero hay que esperar al menos 6 meses después de cada ciclo de tratamiento, ¿ya? Y ojalá tener, lo que se habla de tener por lo menos los dos ciclos, o sea, un año. El tratamiento que se hace en el año 1, el que se hace en el año 2, de ahí esperar 6 meses y planificar el embarazo. Estos esquemas resúmenes que hablan un poquito de lo mismo, pequeños resúmenes que igual sirven, y este mensaje final, que el tratamiento no debe, eso es importante, no debe retrasarse hasta que haya la mujer completado su deseo de tener familia. ¿Ya? Eso es un concepto erróneo. Primero debe iniciarse tratamiento, lograr control de la enfermedad y luego planificar familia. Siempre considerar el embarazo cuando estamos con una mujer fértil, siempre, ¿ya? La tasa de recaída se reduce durante el embarazo, y el posparto debemos manejarlo caso a caso dependiendo de la actividad de la enfermedad, el año previo y el tipo de enfermedad de cada mujer. Y eso nos va a permitir planificar la lactancia y eventualmente usar medicamentos que de manera intermitente nos va a poder prolongar el tiempo antes de comenzar de nuevo con la terapia modificadora de la enfermedad. ¿Qué pasa si tengo un brote en el embarazo? Puedo usar corticoide y lo dejo por lo general para los brotes importantes, y tener esclerosis múltiple no hace del embarazo un embarazo de alto riesgo, y es lo que les puedo contar que sabemos hasta el día de hoy. Eso por ahora. Muchas gracias, doctora Hornung. Buenísima presentación. A ver, bueno, ahora vamos a empezar con, a ver, voy a poner la vista de hablante para que las podamos ver en la respuesta. Vamos a empezar con algunas preguntas. La verdad es que se nos pasó un poquito la hora, ya son más de las 9, así que vamos a hacer algunas preguntas, pero no se preocupen porque las preguntas yo ya las tengo todas y se las podemos hacer llegar después a las doctoras para que las contesten, y yo se las hago llegar a ustedes, ¿ya? A ver, la primera pregunta que pregunta Carolina Infante, yo creo que esta pregunta es para la doctora Cherpenice, dice, ¿se pueden usar terapias de reconstitución y al lograr buenos resultados regresar a los inmunomoduladores, por ejemplo? Sí, la verdad es que todos los medicamentos, en el fondo, el más complejo para poder pasar a otros medicamentos, a los interferones se puede pasar directamente a los medicamentos de primera línea. Hay medicamentos como por ejemplo el alemtuzumab, que es un poco más complejo porque obviamente ha generado un cuadro de inmunosupresión, pero todos los medicamentos después de un tiempo, el más complejo y que se tiene menos experiencia, por ejemplo, es pasar del alemtuzumab o el cladiviri, que tampoco tenemos hay mucha experiencia, pero se pueden pasar a otros. Y también del natalizumab también se puede pasar a otro medicamento. Siempre
obviamente hay estudios que demuestran cuánto tiempo hay que esperar pero se pueden pasar de unos a otros, ¿ya? Siempre con un tiempo de espera para pasar, ¿ya? Como te digo, la lentuxumab es un poco más complejo porque produce mucha inmunosupresión, entonces después de la lentuxumab hay que esperar un tiempo para pasar a otro, pero en general sí, uno puede pasar de uno a otro. Ya. A ver, acá Fernanda Alfaro nos dice lo siguiente. Me encuentro sin tratamiento hace 6 años aproximadamente, pues tengo hepatitis autoinmune y síndrome de Gilbert. Soy candidata a ocrelizumab. ¿Considera usted la mejor opción? Pues cladribina no es compatible con el daño hepático existente. La verdad es que en el fondo, si está bien, sí, el ocrelizumab puede ser, pero yo creo que obviamente hay que pensar en que podría ser si está sin brote y está bien, se puede usar el Copaxón también, el ocre, pero yo creo que cada persona es individual, o sea, en el fondo, obviamente hay un medicamento que no podría usar, que es la lentuxumab, que produce hepatitis autoinmune, así que la lentuxumab de todos los medicamentos, ese no puede usar, y el Cladivir también produce hepatitis. Así que yo creo que hay que barajarse un poco entre el ocre y los otros medicamentos de primera línea. Ya, María Isabel dice, buenas tardes, doctora, tengo recurrente remitente. Tuve diagnóstico, fui conejillo de teriflunomida 2 años, luego Avonex 10 años, ahora 0 por pandemia. Eso no puede ser, bueno, perdón, eso lo dije yo entre medio. No he tenido brotes ni nuevas lesiones y mi funcionalidad mejoró en los años con Avonex. ¿Debo reiniciar cuando pueda con Avonex o me quedo tranquila en 0? O sea, yo creo que tiene que usar a volver al Avonex. Si el Avonex le ayudaba, tiene que usarlo. Porque esta enfermedad es silenciosa. Es silenciosa y podríamos decir que lo primero que se consume, podríamos decir, la reserva funcional. Y la reserva funcional es como que uno tuviera un estanque, un auto, y lo primero que se gasta es la reserva. Después viene lo otro. Así que uno podría estar asintomática pensando que no tiene nada, pero la verdad es que la enfermedad consume la reserva y que la reserva se empieza a usar a cierta edad, por supuesto. Entonces yo creo que tiene que estar con tratamiento. Un paciente que está diagnosticado tiene un tiempo que es un tiempo eh, que uno no tiene síntomas, pero lo que está usando es la reserva funcional. Y esa reserva es muy importante cuidarla. Sí, además yo quiero agregar aquí algo. Nosotros en la corporación hemos trabajado para tener los plazos, para que se cumplan y no los pueden tener sin medicamentos. La pandemia no es ninguna, ¿cómo se llama esto? No es ninguna razón para estar sin medicamentos, ¿ya? Le hemos explicado los plazos para reclamar y todo, así que por favor, Isa, después hablas conmigo y te explico bien, pero no puede ser que la excusa sea la pandemia. ¿Ya? Nosotros estamos garantizados en el GES y en la ley para tener nuestros medicamentos y todas nuestras prestaciones. Ya, ahora, a ver, vamos a ir leyendo las últimas para la doctora Cherpenice para pasar después a la doctora Hornung. Michelle Ureta dice, hola doctora, yo he estado con natalizumab y tuve un brote hace unos pocos meses, soy JC positivo y no sé cómo estoy con ese tema. Se supone que me cambiarían a otro medicamento. No sé qué hacer. No encuentro a mi doc en el hospital y no sé qué hacer. Cuando tuve mi brote me ayudó mucho usted. Mira, yo creo que, ahora, si el paciente es JC positivo, porque cuando a uno le llega la respuesta del JC, muchas veces es positivo, pero no es riesgoso. ¿Ya? Si es bajo 1.5. Entonces, si es positivo, pero tiene menos de 1, y se lo coloca cada 6 semanas el natalizumab, en el fondo eso es protector y podría seguir si el medicamento es útil. Ahora, si el JC es positivo, peligrosamente positivo, hay que cambiar el medicamento, ¿ya? O sea, hay que cambiar el medicamento. Y ahí obviamente hay que buscar las alternativas de medicamento, dependiendo un poco cómo están las lesiones, ¿ya? Es difícil decir así
qué medicamento podría ser, pero el natalizumab con JC positivo es peligroso. Ya, ahora, perdón, yo también quiero decir una cosa, Michi. Nosotros también tenemos asegurado por ley todas las prestaciones. Si el doctor desapareció, tú también tienes que poner un reclamo y por obligación te tienen que dar una respuesta y una solución y mandarte a otro médico, pero no puedes quedarte sin médico, ¿ya? Después también lo podemos hablar más profundamente. Ya, ahora, mira, vamos a hacer esta pregunta porque antes de pasar al donde la doctora Hornung, porque esta es de Eduardo Bravo y dice lo siguiente: tengo un diagnóstico hace 2 semanas, o sea, recién. Me encuentro muy perdido con tanto nombre. Me están invitando a formar parte del programa Gemini 2, EFC 16043, en el cual están etapa 3 con 2 medicamentos testeados en la clínica alemana y Hospital Universidad Clínico de Chile. Estoy muy desorientado. Todo esto es muy nuevo para mí. Cualquier información sobre esto estaré demasiado agradecido. Eduardo, ¿cierto? Sí, Eduardo. Mira, Eduardo, yo creo que, a ver, yo pienso que en tu caso, que estás recién diagnosticado, yo creo que deberías partir con medicamentos conocidos, ¿ya? Yo pienso que si estás recién diagnosticado, primero hay que saber si tu enfermedad es suave y es leve, tal vez podría funcionar bien con un medicamento de primera línea, que son inmunomoduladores. Siempre hay que tratar de partir con un medicamento inmunomodulador, cosa que no suprima el sistema inmune. Siempre hay que intentar pensar en un inmunomodulador, ¿ya? Nada que suprima el sistema inmune. Es el primer paso, es siempre tratar de pensar en un inmunomodulador, cosa que no suprima el sistema inmune. Y obviamente, si no responde a esa terapia que modula el sistema, entonces uno pasa a a un medicamento que suprime, que sea inmunosupresor. Por tanto, yo creo que siempre hay que plantear, bueno, hay que ver primero porque está en el GES, todo el GES, esto significa que está en FONASA y en la ley, en FONASA, ya sea en ISAPRE, ya tienen la posibilidad de dar un medicamento inmunomodulador. Entonces, dependiendo un poco, siempre hay que pensar en dar un tratamiento primero inmunomodulador, y si hay que dar un medicamento que sea inmunosupresor, siempre hay que partir del más suave, del que genere menos supresión del sistema inmune, cosa de no tenerte inmunosuprimido, menos hoy día que hay el riesgo del COVID. Uno trata de inmunosuprimir lo menos posible al paciente, a menos que no tengamos ninguna otra alternativa, pero uno hoy en día trata de evitar la inmunosupresión por el tema del COVID y también por la respuesta a las vacunas. Así que yo creo que hay que tratar de irse primero al más bajito, si se puede, y después escalar. Y yo creo que con todo el conocimiento también hay que tener claro de usar un medicamento que sea más conocido que un medicamento que esté en prueba. Yo creo que tienes que tener las dos alternativas muy claras para poder decidir. Ujú. Gracias, doctora. Eduardo, aprovecho de decirte, si estás en el grupo de Facebook, en el grupo privado para pacientes, háblanos por ahí, escríbenos para que te guiemos bien cómo utilizar el GES y puedas entrar sin problema, ¿ya? Y quiero hacer un comentario, doctora, porque me gustó mucho lo último que dijo sobre los medicamentos y cómo partir, porque estamos con una psicosis con los pacientes de que hay muchos pacientes de ISAPRE que están partiendo con el ocrelizumab, ¿ya? Y resulta que la gente de salud pública no tiene la opción y no sé por qué, de dónde ha salido esto, de que los interferones son malos, de que claro, porque están en salud pública empiezan con los de primera línea, ¿ya? Y yo creo que es al revés. Y usted lo acaba de confirmar y yo creo que en eso hay que hacer harto hincapié, que lo ideal es partir con esos tratamientos. Mira, Verónica, yo creo que no hay que olvidarse, son medicamentos que modulan, o sea, en el fondo ellos no tienen riesgo al COVID. Así de simple, o sea, los pacientes Claro. porque hoy en día se ha visto que en el último ECTRIM, de ahora que fue ahora en octubre, de esclerosis múltiple, ya
hablaron de que hay un riesgo de tener más COVID con el ocre y con los medicamentos inmunosupresores, eso lo tenemos súper claro, y también las vacunas también. Así que no hay que mirar, yo mostré una gráfica en la cual, claro, bajaba un poco. O sea, hay el primer año es la terapia inmunomoduladora con interferones o copaxones, es muy buena. Lo que pasa es que después, con el tiempo, hay un grupo que sí funciona. Ya hay un grupo que funciona y muchos pacientes, yo tengo muchos pacientes que están con interferones y que llevan muchos años con interferones y están muy bien. Ahora, se sabe que a la larga, después de varios años, 10 años, tal vez uno podría pasar, la gran mayoría pasa un medicamento de segunda línea, pero pueden estar 8 años, 7 años. Ya si están en el grupo que responde, que es respondedor al grupo, bien. Ahora, si el paciente es un paciente que es agresivo, que tiene muchas lesiones activas, con muchas lesiones con gadolinio, que tiene un brote muy severo al inicio, o que uno le pone corticoide y el paciente queda con brote, con una secuela, ahí uno tiene que pensar en usar un medicamento, pero tampoco uno tiene que irse inmediatamente al más fuerte, como el Alemtuzumab, que es un medicamento que genera mucha inmunosupresión. Ese es un medicamento que uno lo dejaría como para la tercera alternativa. Pero en esos pacientes uno pone un medicamento. Pero uno tiene que pensar en plantear medicamentos de primera alternativa, que son inmunomoduladores. Siempre los inmunomoduladores son mejores. Y si uno pudiera partir con eso, ojalá partir con eso. Y los que andan bien, quedarse ahí. Y también tener ojo que si el paciente sigue evolucionando, teniendo actividad, obviamente va a haber que cambiarlo. Pero no hay que tener, como dices tú, la psicosis de que esos son malos medicamentos. No. Yo soy de la época en que solamente había ese medicamento y había un 30% de pacientes, un 30% que respondían completamente y el resto de los pacientes respondían igual pero parcial. No es que no respondan, ¿ya? Hay gente que responde muy bien a los interferones, varios años, ¿ya? Y tú, Verónica, también usaste, y muchos pacientes usaron muchos años los interferones. 14 años. ¿Ya? Pero hubo un grupo de pacientes que respondía al interferón en forma parcial, pero igual responden. No es que no respondan, ¿ya? Responden en forma parcial. Pero entre no usar a usar y entre usar un inmunosupresor, siempre es mejor usar un inmunomodulador, porque no suprime el sistema inmune. Exacto. Y ya además que tenemos con estos protocolos para la ley, incluso si no responde al medicamento a los 6 meses ya se puede cambiar. Y no estamos hablando de un periodo de tiempo tan grande que hay que esperar para ver No, si funciona. y mostramos que en el fondo la gran mayoría responde al primer año. O sea, no es que no responda. Y son ¿ya? los más O sea, seguros. uno puede esperar un año con interferón, pero usando el medicamento interferón o el copaxón. El 47% tiene un NEDA, que eso en el fondo es lo mismo que tienen los medicamentos inmunosupresores, un 50% un NEDA, o sea, el primer año es muy útil. Puede que el segundo año no y el tercer año ya ahí se definen los que responden o no responden. Al tercer año se definen, pero el primer año responde bien. Así que uno puede estar el primer año responde muy bien a los interferones. Así que, muchas gracias, doctora. ¿ya? ¿Ya? Bueno, quedó claro, chiquillos. Ya, bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas para la doctora Horn. ¿Ya? Carolina Infante pregunta a la doctora Hornung, dice, ¿qué ocurre con los embarazos no planificados? Si la paciente está con el tratamiento o con la enfermedad activa, etcétera. O sea, si te piden esa. La idea es que eso no suceda. Pero en fin, somos seres humanos y gracias a que esas cosas sucedieron, también nosotros pudimos aprender de la evolución y de qué pasaba con el embarazo en la esclerosis múltiple. ¿Ya? Si ocurre el embarazo y la enfermedad está muy activa, tenemos posibilidad de manejar los brotes durante el embarazo, tenemos la posibilidad de mantener por lo menos 2 de los grupos de medicamentos de primera línea durante el embarazo, y dependiendo del tipo de enfermedad que tenga la paciente,
incluso podemos mantener un paciente en una tercera línea que es el natalizumab, ¿ya? Si eso nos pilla de sorpresa. Si el medicamento que usa la paciente está dentro de los que está contraindicado en el embarazo, hay que rápidamente suspenderlo. En caso de que este sea uvayo, se hace el lavado del fármaco rápidamente, ¿ya? Y esas son las conductas que tenemos. La idea es no llegar a eso, pero las alternativas hay. Yo creo que todos hemos tenido pacientes que se han embarazado con fingolimod. Cuando no sabíamos en natalizumab también se nos embarazaban las pacientes y finalmente terminaron recomendando el uso y utilizando el natalizumab durante el embarazo. Por lo tanto, no es lo ideal, pero sí tenemos conductas que se deben seguir y se debe avisar rápidamente al médico tratante, suspender la medicación si es medicación que está contraindicada. No el Copaxone, no los interferones, no el natalizumab, ¿ya? Pero los otros hay que conversarlos. Ya, a ver, esto ya se dijo en la charla, pero vamos a preguntar de nuevo porque hay varias preguntas que se repiten. Dice, buenas tardes, consulta lactancia. ¿Debe suspenderse con los medicamentos? Yo estoy con un bebé de 1 año y recientemente diagnosticada con esclerosis múltiple recurrente remitente y estaba con lactancia. ¿Debo suspenderlo si me dieron Revif? El Revif está autorizado el uso de la lactancia, que no es necesario suspenderlo, ni en el Revif ni el Copaxone. Son moléculas que no pasan a través de la leche y son, creo, si no me equivoco, los únicos que se pueden mantener en la lactancia. Y estás además recientemente diagnosticada, es importante partir lo más pronto posible el tratamiento. Y ahí vemos un poco lo que hablaba la doctora Cherpenice, o sea, los medicamentos de primera línea no es que sean malos, y esa situación que ella está contando ahora es uno de los plus que tienen los de primera línea, que no requieren un gran manejo en caso de embarazo, de lactancia, y que tampoco complican mucho el sistema inmune en cuanto a la respuesta a las vacunas. Entonces, todo tiene sus caras y cada paciente tiene indicación de uno u otro fármaco, y creo que en este minuto la indicación de Revif te está favoreciendo y está bien hecha en una etapa en la cual la lactancia también es importante. Ok, a ver, acá hay otra pregunta que dice, embarazada con esclerosis múltiple y asma, ¿es de mucho riesgo? No tengo las estadísticas de que el embarazo empeore el asma. Si vamos a la base de que las enfermedades autoinmunes o la hiperreactividad se controlan mejor durante el embarazo, no debería ser un factor de riesgo adicional. Ya, y vamos ya con las últimas preguntas, porque estamos bien pasados de hora. Y aquí dice, Paulina pregunta, ¿la dosis de refuerzo para COVID se recomienda para una embarazada con esclerosis múltiple? Hay un esquema de vacunación para el embarazo que está recomendada por el Ministerio de Salud, que no está contraindicada para la embarazada, y básicamente la mayoría de las vacunas de refuerzo se está haciendo con Pfizer, sobre todo, no solamente en el embarazo, sino en los pacientes con inmunomoduladores, inmunosupresores, porque se obtiene un poco más de respuesta, una respuesta más activa, que a veces los tratamientos disminuyen esta respuesta a los fármacos. Pero no hay contraindicación y uno debe seguir el esquema ministerial. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias a las dos y a todos los que han estado acá. Así que ahora yo les voy a pedir, por favor, que puedan prender sus videos para que saquemos una foto con todos. Y están mandando saludos, dando las gracias. A ver, quiero... no puedo cambiar, porque no puedo cambiar acá para que salgamos todos. Bueno, les quiero repetir que esta charla va a quedar grabada y va a estar en la página web, en nuestro canal de YouTube, así que no hay problema, ¿ya? También preguntaban por
Estoy tratando de arreglar esto para que salgamos todos y no sé por qué. Si ya salieron de pantalla. No sé. Bueno, no puedo. Cosas que pasan cuando estamos haciendo esto en vivo. Ahí está, ya. Ahora sí los veo, así que saluden para sacarles una fotito. ¿Ya? Y como les digo, todas las preguntas quedaron, así que yo las que quedaron sin respuesta se las voy a mandar a las doctoras y después se las mando a ustedes y las subo, ¿ya? Y preguntaban por el grupo de Facebook. El grupo de Facebook se llama Esclerosis Múltiple Chile. Hay dos, uno que es la página que es abierta para todos y el otro es el grupo donde ustedes tienen que solicitar entrar y contestan tres preguntas, si están diagnosticados, qué sé yo, porque ese grupo lo cuidamos mucho, es solo para pacientes y familiares, ¿ya? Y ahí hablamos de todo, no hay tabú, no hay nada, nos recomendamos los médicos y nos ayudamos todos. Así que los que no están, por favor, entren a ese grupo. Y síganos también en Instagram, bueno, en la fanpage, en la página web para todas las dudas, porque esa es la idea de la corporación, con nuestras dos doctoras que han sido nuestras asesoras desde el día 1, desde que partimos con la corporación, ellas fueron las que ayudaron a que se hiciera la corporación y están siempre con nosotros. Toda la información que se sube, que nosotros damos, está realizada por ellas, ¿ya? Así que tengan confianza, no busquen información en Google, por favor. Y bueno, muchas gracias a todos y les vuelvo a dar las gracias a la doctora Chepenice y a la doctora Hornung por siempre estar dispuesta a darse el tiempo y compartir con nosotros todos estos temas tan interesantes. Gracias a ustedes, muchas gracias. Chao, chao, buenas noches a todos. Muchas gracias a todos y que pasen una buena noche, descansen y mañana nos vemos en los talleres de terapia ocupacional. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, muchas gracias.